En esta ocasión y en vísperas a la siguiente LTO sobre YouTube, pues vamos a estar hablando sobre este nuevo suplemento que en palabras del doctor Joseph Chan dice que será la madre de todos los suplementos. Les doy las bienvenidas a todos los que están conectados. Buenas noches, Juanita y Reyes, mis queridos offlines. Eh, Quizás empiecen a conectarse, agregarse más personas. Saludo a Adriana, Alejandra Bucio, Alicia, Alonso, Ángel Roberto, Antonio Blanco, mi querido Tony de los Star Warriors, bienvenido, Becky Amador, bienvenida mi querida Becky, Blanca, Claudia, Conchita de Colima, que se pudo conectar finalmente, Connie, Doris Ayala, Eulalia, Fabi, Frank, mi querido Frank, Gabriela Gil, Gabriela Pedrosa, Graciela, Luis Enrique, Mario, Marta, Paola, Pepis, Treviño, que siempre nos acompaña. Gracias, Pepis, Rodrigo, Rosenda, Guadalupe Vivar de los Star Warriors de Puebla, Verónica, Violeta y personas que están conectadas también a través de celular. Quisiera saber si hay colegas médicos conectados en la sala. Mario del Valle, bienvenido. Mario, es que aparece como Mario nada más. Y estamos por iniciar en unos momentos. Bien, pues les comentaba que la idea de este webinar es seguir aportando un poquito de conocimientos a, al, del suplemento y aprovechando pues que soy médico, pues tratar de darle un apoyo en los aspectos de, de la biología y en específico de lo que es la epigenética. Entonces vamos a dedicar los primeros minutos a hablar de qué es la epigenética, ya que es a lo que se refieren nuestros científicos cuando hablan del reseteo de genes y de esto de qué es la epigenética. Y hablar de epigenética, pues tenemos que hablar primero un poquito de qué es la genética y pues, creo que todos entendemos en el nombre que está en relación a los genes. Y los genes pues se encuentran en nuestras células y en una parte muy particular de la célula, que es el núcleo, como pueden ver aquí en esta lámina. Aquí esto sería el núcleo, esto sería más bien la célula completa, y aquí en el centro, esta esfera, sería el núcleo. Y aquí adentro del núcleo es donde se encuentra todo este material genético, que son nuestros cromosomas. Entonces en el núcleo es el cuartel general, es el centro de mando donde se dan todas las instrucciones para que la información salga del núcleo al citoplasma de la célula, a los organitos celulares, para que empiecen a cumplir las órdenes que le está dando nuestro DNA. Aquí pueden ver en esta lámina los cromosomas como los vemos cuando la célula se va a duplicar, que está en una forma más o menos como de X. Esta parte de aquí en donde se unen, pues es lo que conocemos como centrómero. Y los telómeros, que seguramente han oído ustedes hablar de ellos en estas teorías del envejecimiento y que tienen relación con mejorar pues la vida de la célula. Los telómeros se encuentran aquí en los extremos finales de los cromosomas. Y estos telómeros
son como un reloj biológico en donde cada vez que la célula se va dividiendo, se va cortando, se va cortando, se va cortando hasta que entra en un proceso de muerte celular, de tal manera que el tener unos telómeros adecuados, pues evita que esa célula se muera. Entonces, normalmente nuestros genes para estar trabajando no deben de estar en esta forma. Y si esto lo fuéramos desenrollando, pues veríamos que tendremos esta hebra más grande y esta hebra está formada, como ven ustedes aquí, con esta, eh, un segundo. Ok, entonces les decía que esta estructura del DNA que le valió el premio Nobel en medicina a los doctores Watson y Crick está formado por una especie de una escalera en donde los barandales de la escalera serían estas estructuras y los peldaños de la escalera serían estas que son unas bases nitrogenadas. Y en el lenguaje de la biología y de la genética, aquí hay 4 letras nada más que vamos a representar aquí este color con una letra A, que sería la adenina. La adenina siempre se une única y exclusivamente con la timina y las otras pares de bases son la citosina y la guanina. ¿De acuerdo? Entonces, con estas 4 letras se encuentra escrito toda la información de cómo construir a una persona, a un ser vivo. ¿Sí? Cada ser vivo tiene su material genético y su información muy precisa. Para que la información pueda salir del núcleo, esta hebra de DNA tiene que abrirse, separarse, para que una molécula que es una enzima empiece a copiar esto y entonces traduzca literalmente, de hecho así se llama ese proceso, primero de transcripción, porque va a transcribir lo que está aquí escrito, primero transcribe como si esta molécula le estuviera dictando a una secretaria, entonces esa transcripción sale del núcleo, ¿sí? Va aquí al citoplasma, en donde con otros organitos de otras estructuras se traduce y finalmente se da la orden final. Bueno, pues esto sería lo que es el libro de la vida. Y si con las 32 letras de nuestro abecedario podemos escribir infinidad de palabras, pues imaginen ustedes que con estas son las 4 letras A, T, C y G, se puede escribir toda la vida en nuestro planeta. Esto sería básicamente lo que es la genética. Sin embargo, lo que es la epigenética es lo que va a regular finalmente que un gen se exprese o no, es decir, que un gen trabaje o no trabaje, ¿sí? Entonces, aquí pueden ver otra vez esta estructura como de una escalera helicoidal, en donde tenemos los barandales en gris y los peldaños aquí en estos colores, y vemos cómo esta molécula, para llegar a esta forma de una X, se tiene que ir comprimiendo, y entonces aquí le da un par de vueltas a estas proteínas redondas que vemos aquí, que se llaman histonas, y luego estas se va plegando más, aquí lo pueden ver cómo se va plegando más y se va plegando y plegando hasta que finalmente llega a esta estructura. Entonces, como les decía, para que los genes puedan trabajar, tienen que estar así, ¿sí? O bien aflojarse de estas proteínas circulares para que puedan trabajar. Sin embargo, ¿por qué tenemos
el caso de personas como la que ven ustedes en pantalla de estas dos mujeres. Esta fotografía está tomada del libro del doctor Joseph Chang, de El mito de la edad, en donde estas dos personas son hermanas gemelas, ¿sí? Y ustedes pueden ver que hay diferencias. Ellas poseen la misma información genética que platicábamos ahorita en las láminas anteriores, son exactamente igual genéticamente, tienen el mismo libro, el mismo guión, el mismo script, pero ese libro se está leyendo de manera distinta, como pueden ver ustedes ahí, y una de las hermanas se ve más vieja que la otra, aún teniendo la misma información genética, porque los gemelos idénticos, como la persona que estamos viendo aquí, resultan de la unión de un espermatozoide y un óvulo, únicamente un espermatozoide y un óvulo, y por algún proceso que desconocemos, esa célula, ese cigoto, ese primer bebé en formación, por alguna razón que desconocemos, se forman dos masas celulares internas y de ahí se forman dos seres humanos. Entonces, los gemelos idénticos nacen en una sola bolsa, ¿sí? Y son del mismo sexo. Por eso aquí vemos que estas gemelas idénticas, las dos son mujeres. Sin embargo, la expresión de los genes, como ustedes pueden ver, es muy diferente. Entonces, ¿en qué consiste si las dos tienen esta misma información a que tengamos estos resultados? Y para explicar esto, voy a ponerles en un video esto que está sucediendo. Aquí pueden ver pues la cadena de DNA con sus bases y como les decía, aquí está toda la información para la construcción de un ser humano. Aquí pueden ver la proteína que mencionábamos, la histona, y vean cómo el DNA le da dos vueltas, dos giros a esta proteína. Quiero que se fijen muy bien en estas colitas que tienen, porque estas colitas van a actuar a la manera de un switch, ¿sí? Para encender o apagar los genes. Y hemos visto cómo en el GenChip nos hablan nuestros científicos de que hay genes apagados y hay genes encendidos. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Que a esos a estos interruptores, se les pueden pegar aquí otras moléculas diferentes que se llaman radicales metilos y pueden pegarse aquí y hacer que toda esta información que está aquí quede apagada. No nada más estos radicales metilos se pueden unir a las histonas que están aquí, son estas proteínas azules, sino que también se pueden unir a estas bases, muy específicamente a la citosina que les hablaba en un principio, y entonces esa citosina se metila o esta proteína se metila, y esto es lo que hace que los genes no se expresen. Esto es lo que se considera como el epigenoma. Y ustedes pueden ver pues cómo este epigenoma pues está sujeto a la acción de múltiples sustancias que pueden adherirse y que pueden apagar o hacer que se esté más condensado esa molécula de DNA o que esté más relajada y que se puedan abrir un poquito más y que pueda traducirse lo que está escrito en sus genes, ¿sí? Aquí pueden ver varias células y lo que nos está diciendo aquí es que todas nuestras células, las células de nuestra piel, las células de mi corazón, las células de mi hígado, las células de mi cerebro, todas, igual que los gemelos idénticos, tienen la misma información. Sin embargo, ¿por qué unas células se convierten en cerebro y otras en hígado y otras en corazón? Porque simplemente bloquean la expresión de esos genes, es decir, apagan esos genes, bajan el switch y entonces no se expresan y entonces hay unos genes que sí se manifiestan y otros genes que no se manifiestan y esto es lo que hace que una célula se convierta en hígado o en corazón
o en cerebro. Si hay alguna pregunta, alguna duda, me pueden ir diciendo en el chat. Entonces, eso es lo que hace pues que este material genético pueda expresarse de manera muy diversa, ¿de acuerdo? Y estas sustancias, estos radicales metilos, los obtenemos también de nuestra alimentación, de nuestra dieta, influye el estrés, y eso va dejando marcas en nuestros genes que inclusive pueden ser heredadas a nuestra descendencia. Se ha visto en estudios que personas que estuvieron bajo restricciones muy severas durante la guerra, ¿verdad? Y que no tenían una buena alimentación, pues tenían una constitución distinta, diferente, y que incluso esta pues, podía heredarse a la descendencia. Eh, no sé si quedó claro lo que estoy hablando con el video. Si tuvieran alguna pregunta para irlas contestando. Entonces, ¿cómo es pues que los científicos pueden ver qué genes están apagados o están encendidos? Pues obviamente lo que hacen los científicos de Nuskin es que sacan los cromosomas del núcleo de la célula y lo empiezan a trabajar, a duplicar con marcadores radioactivos, que son los que van a dar esa coloración, y entonces es así como podemos tenerlos en este gen chip con unos puntos verdes y otros rojos, como pueden ver ustedes aquí. Aquí pueden ver como un comparativo el tamaño de un cerillo con el tamaño de este gen chip. Es algo que yo he tenido la oportunidad de tener uno de estos chips en mis manos y cabe en la palma de la mano. Y es así pues, de esta manera, que los científicos de Lab Gene Technology pueden ver y estudiar varios grupos de genes y ver cuáles están encendidos y cuáles están apagados. Es decir, los que están apagados son los que están metilados con estas sustancias, estos radicales metilos que pueden metilar las histonas, estas proteínas azules que veíamos, o bien algunas bases específicas como las bases de citosina y hacer que se apaguen estos genes. Pero también lo que pueden hacer los científicos de Nuskin es haber identificado de estos 25.000 genes alrededor de 160 genes que están involucrados con el envejecimiento, y ustedes pueden ver aquí el patrón de fluorescencia de una expresión genética en una persona joven. Ustedes pueden ver aquí cómo hay más verde que rojo y cómo se encuentra la expresión genética en una persona adulta o mayor. El cambio es muy notorio, hay más rojo que verde, ¿sí? Entonces, a nivel experimental, lo que hacen los científicos de Nuskin es ir ensayando con diferentes nutrientes, micronutrientes, y entonces escoger aquellos que se acerquen más a una expresión genética de manera juvenil, como lo pueden ver ustedes aquí. Estas tres columnas, estas tres barras, no han de ser del todo desconocidas para ustedes, porque esto es lo que se logró con el AgeLog Vitality, en donde el contenido de micronutrientes que tiene el Vitality logra obtener un 92% de expresión genética, si bien no es el 100%, si es un 92% lo que se logra mejorar, ¿de acuerdo? Entonces, es así pues como los genetistas, y muy en particular
los científicos de Largene Technology, que es una compañía que se fundó en el 2000, eh, han estado trabajando, ¿sí?, durante todo este tiempo en el estudio del genoma humano. Y entonces, ustedes deben de saber pues que tenemos genes que inclusive pueden hacer que nuestras células se produzcan y estén creciendo, se reproduzcan y estén creciendo más. Y hay genes que se encargan precisamente de evitar esto, es decir, que no haya un crecimiento desordenado de nuestras células. Porque ¿cómo le llamamos a un crecimiento desordenado de nuestras células? Si me pudieran contestar en el chat alguna persona que está en la sala, ¿cómo le llamamos a un crecimiento fuera de control y desordenado de nuestras células? Exactamente, Tony, cáncer. Y aquí quiero mostrarles este tumor que operamos hace 3 semanas en un joven de 42 años y que de pronto empezó a crecer su abdomen como si estuviera embarazado y pues esta persona pues no tenía mayor síntoma más que el crecimiento abdominal, no tenía dolor ni ninguna otra alteración. Todos sus exámenes de laboratorio eran normales. Él empezó a ir al gimnasio y a hacer ejercicio para tratar de bajar la panza, pero en realidad lo que tenía era un tumor. Este tumor, finalmente ya con el estudio de patología, pues el patólogo nos reportó que es una variedad cancerosa, es un liposarcoma, y que afortunadamente este tipo de tumores son de crecimiento lento, y a pesar de que es maligno, pues no es como otro tipo de tumores, como en colon o en páncreas, que son muy agresivos y que empiezan a invadir otros órganos. Pero entonces, esto nos hace pensar por qué una persona de 42 años pudo llegar a desarrollar esto. Y aquí, viendo lo que veíamos, el que les mostraba en el video, en donde nos están hablando de la epigenética y nos están diciendo que nuestro entorno, ¿sí?, nuestro estilo de vida, lo que comemos, pues finalmente puede influenciarnos como para hacernos que se bloqueen algunos genes que deberían de protegernos y frenar un crecimiento desordenado o no. El día de ayer, les comento, la Organización Mundial de la Salud hacía unas declaraciones en donde afirma que la carne roja es productora de cáncer, ¿sí? Hay hasta un 15-18% más posibilidad que las personas que consumen 50 gramos de carnes rojas y de carnes procesadas pudieran desarrollar cáncer de colon o cáncer de páncreas o cáncer de próstata. Y finalmente, pues caray, yo vivo en el norte, ¿sí? Yo vivo en el norte del país y acá los norteños pues somos muy afectos a las carnes asadas y no la comemos al término inglés, nos gusta bien hecha, ¿verdad? Bien, tatemada, ¿verdad? Y a veces hasta carbonizada. Y entonces, realmente a veces no nos ponemos a analizar eh, nuestro estilo de vida, cómo está impactando en nuestra salud. Y les hablo de la carne, pero también este, lo que son los embutidos, ¿verdad? Y todas las conservas, todos los conservadores que hay en estos embutidos, finalmente nos pueden afectar nuestra salud, vaya. Eh, Obvié comentarles para quienes no me conocen, soy médico y soy gastroenterólogo endoscopista y realmente algo que me ha gustado mucho de nuestra compañía pues es realmente la seriedad y el respaldo científico que hay en sus productos. Aquí les voy a mostrar otra fotografía en donde pueden ver ustedes los cambios en la expresión genética. Y ese soy yo, antes de tomar TR90 y 90 días después de tomar TR90, en donde
con el cambio en el estilo de vida, el cambio en la alimentación, el cambio en la suplementación, pues logró hacer que mi expresión genética cambiara y de esta barriga, como mi paciente que operamos hace 3 semanas, que tenía un tumor y que empezó a hacer ejercicio con la finalidad de que desapareciera, pues afortunadamente en mi caso esto pues no era un tumor, era simplemente grasa visceral que fuimos capaces de 90 días obtener este resultado y este cambio tan favorable. ¿De acuerdo? Bien, entonces, eh, para todos aquellos que quieran conocer un poco más de qué es esto de la epigenética, yo les recomendaría este libro de Nisa Keri, Nisa Keri, que se llama La revolución epigenética y cómo la biología moderna está reescribiendo nuestra comprensión o nuestro entendimiento sobre la genética, las enfermedades, ciencia. Y aquí quiero agradecerle de una manera muy personal a mi querido Frank, que me hizo favor de compartirme este libro y que lo he estado leyendo y está muy, 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 muy completo y muy interesante. De tal manera, pues, que como veíamos, todo está, pues, en nuestros genes. Sin embargo, pues, no es suficiente nada más el entendimiento de esto. Aquí pueden ver a los fundadores, o a uno de los fundadores de Life Gene Technology, el doctor Richard Windrock, que lo están viendo ustedes aquí en pantalla, que junto con el doctor Thomas Proll fundaron la compañía de Life Gene Technology y que en un principio trabajaban a la par con Nuskin, pero en la actualidad Nuskin compró a esta compañía, por lo tanto todas las patentes y toda la investigación de más de 30 años sobre estudios en el genoma humano, pues son propiedad en la actualidad de Nuskin. Así que todo el desarrollo de esta plataforma de AgeLock está basado en eso que les comentaba de, de la epigenética. Y aquí, otra vez, en esta lámina, pues esto es lo que nos dicen, ¿verdad? Que se sigue trabajando con el desarrollo y la innovación en los productos de la plataforma de AgeLock por parte de estos científicos. Y entonces, volviendo a esta molécula de ADN que vemos aquí, que ya vimos que aquí pues es donde está toda la información, mas sin embargo hay sustancias que pueden hacer que se apaguen estos genes, que pueden estar o aquí pegados a estas bases de citosina o bien a las proteínas histonas. Pero entonces, si bien este es el script o este es el guión de nuestras células, aquí para poner un ejemplo también que pueda ser comprensible a todos en la sala y aprovechando que a mis hijas les gusta mucho el teatro musical, pues les pondría de ejemplo que nuestro DNA sería el, el script de la obra de teatro. Por ejemplo, todos ustedes conocen la obra de Los Miserables. ¿Quién me dice en la sala quién es el autor de Los Miserables? Para ver si me van siguiendo. Exactamente, Víctor Hugo.
Entonces ustedes en el guión de Los Miserables escritos por Víctor Hugo. Y sin embargo, ustedes pueden ver eh, una adaptación de la novela de Víctor Hugo en una película que nos hable de Los Miserables, ¿sí? Y pueden ver una adaptación en teatro musical de Los Miserables. Y los dos están basados en el mismo texto de Víctor Hugo. Es decir, el texto de Víctor Hugo sería lo que están viendo ustedes aquí en esta lámina, esta molécula de ADN. Sin embargo, la adaptación para teatro musical sería una expresión genética y la adaptación más ortodoxa pues sería la expresión genética de otro modo de la obra de Víctor Hugo. No sé si queda claro este ejemplo, si me pudieran también contestar por el chat. ¿Ok? Bueno, entonces, ok, me da gusto que les haya servido este ejemplo. Vamos a entrar pues a hablar un poquito de qué es lo que hace Yut diferente a otros suplementos y cómo es que va a trabajar y por qué es que se puede afirmar lo que ven ustedes aquí en esta lámina en el sentido de que este suplemento va a promover la prolongación de la juventud, ¿sí? Y hacernos estar y sentir más activos, con energía y saludables. Y aquí esta expresión en esta lámina a mí se me hace muy adecuada. Y empieza diciendo esta lámina que modula los mecanismos de defensa que resultan en beneficios sistémicos para la preservación de la juventud. Y este término me parece a mí que es una palabra clave. Modula, es decir, son moduladores, porque a veces con el entusiasmo propio que tenemos quienes representamos a nuestra compañía, pues a veces queremos otorgarles algunos atributos o cualidades a un suplemento que obviamente pues no lo tiene y que si ustedes se fijan a mero abajo de esta lámina, la compañía siempre es muy clara para decir estos productos no fueron hechos para diagnosticar, tratar, curar ningún tipo de enfermedad. ¿De acuerdo? Sin embargo, sí podemos decir que van a servir para modular estos mecanismos de defensa. Esto está desarrollado a partir de los conocimientos en expresión genética sobre el envejecimiento saludable y espero que con las láminas y el video anterior haya podido ser un poco claro para explicar qué es esto de la expresión genética y de la epigenética. Y otra cosa muy importante es esto que la mezcla de ingredientes que contiene el yud están tomados de diferentes partes del mundo que sería difícil que nosotros pudiéramos en una dieta única poder abarcar todo este tipo de nutrientes, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hablar de estos mecanismos de defensa. Y aquí, antes de hablar de estos mecanismos de defensa, quisiera también apoyarme en otro video para explicarles un mecanismo de defensa que tenemos y que es la inflamación. Aquí en esta lámina, en este video, ¿qué es lo que estamos superior? Esto sería un vaso sanguíneo, es decir, esto que está aquí rojo sería la sangre. Aquí están nuestros glóbulos rojos, nuestros glóbulos blancos y las plaquetas. Estas células que están aquí, como aplanadas, es lo que forman los vasos sanguíneos, es decir, las venas, las arterias y muy en particular en esta lámina, lo que son los capilares. Y de este lado podemos ver un tejido. Y aquí en este tejido podemos ver estas células que se llaman macrófagos.
Macro, ¿qué significa? Macro grande, es decir, son células grandes. Y fagos significa comer. Entonces, estas células se encargan de comer todo lo que entre a nuestros tejidos y nos puede hacer daño. Bacterias, virus, algunas sustancias tóxicas, en fin. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando nuestros tejidos, como vemos ahora, reciben un daño? Ustedes pueden ver aquí cómo cambió el color al resto, porque nos está ejemplificando que aquí ya hubo algún tipo de daño. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder a continuación? Estos macrófagos que están aquí, en el tejido que está dañado, empiezan a liberar unas sustancias, como pueden ver ustedes aquí, que se llaman citocinas o quemosinas, y que esas sustancias entran a la circulación y les avisan a estas células, que también son una parte de glóbulos blancos, que son los monocitos, les dan un mensaje para que vengan a ayudarlas contra eso que nos está dañando, para que esos monocitos se conviertan en macrófagos, como ustedes ven aquí. Y esta otra célula que pasó por aquí es un neutrófilo. Estos monocitos siguen produciendo estas citocinas y quemosinas, que son muchas en general, esto lo estamos hablando en términos muy genéricos, pero estas sustancias hacen que vengan otros monocitos que entren al tejido, los vasos sanguíneos vean cómo se abren para que puedan pasar, se hacen más permeables, entran neutrófilos y estos monocitos que van entrando se convierten en macrófagos y se encargan de hacer que sane esta parte del tejido que estaba dañada. Esto es lo que es la inflamación. Es un proceso, es un mecanismo de defensa normal. El gran problema es cuando este mecanismo de defensa se perpetúa en una inflamación crónica. Y aquí déjenme de comentarles que ahorita que hablábamos de resultados con el TR90 y que yo les decía que tenía demasiada grasa visceral, realmente esta grasa, este tejido, esta grasa visceral, cuando tenemos en abundancia, hace que este proceso de inflamación, que es un proceso de defensa, nos mantenga en una inflamación crónica que se ha denominado inflamación silenciosa. Y esto pues no es bueno, ¿de acuerdo? La inflamación por sí misma, como les decía, es un mecanismo de defensa y es algo bueno, pero a veces puede ser contraproducente. No, no todo lo que nosotros conocemos como un síntoma que pudiéramos decir inicialmente que es malo, es así. Ejemplo, la diarrea. Una persona que tiene diarrea, pues lo primero que quisiera es que se le quitara la diarrea, tomarse algo que le detenga la diarrea, y es muy común que empiece a tomar antibióticos. Cuando la diarrea es un mecanismo de defensa. ¿Por qué tenemos diarrea? Porque nuestro organismo está tratando de eliminar algo que nos hizo daño y que lo está tratando de eliminar, toxinas, ¿verdad? ¿Qué sucede si paramos la diarrea, que es un mecanismo de defensa, y la paramos en seco? Pues todas esas toxinas se quedan dentro de nuestro organismo y algo que iba a durar 4 o 5 días, pues ahora va a durar 10, 14, 15 días. ¿Sí me explico? Eh, y lo más común es que una persona que tiene diarrea lo primero que quiere que el médico le dé antibióticos. Y las indicaciones para realmente el uso de antibióticos en una persona con diarrea son muy, muy, muy precisas, ¿de acuerdo? Pero valga la comparación otra vez a que así como la diarrea es un mecanismo de defensa y a veces lo primero que quisiéramos es no tenerlo, bueno, pues el proceso inflamatorio también es un mecanismo de defensa y que cuando nosotros tenemos una nutrición adecuada hace que este mecanismo de defensa trabaje de la manera más adecuada, ¿sí? Entonces, así como este proceso de inflamación es un mecanismo de defensa, tenemos múltiples mecanismos de defensa, los cuales podemos modular
con estos micronutrientes a una expresión genética juvenil. Y aquí en estos mecanismos de defensa están aquellos que se encargan de protección antioxidante, de desintoxicación, de la protección y reparación de nuestro ADN, aquí en el mecanismo regulador del balance inflamatorio que veíamos en el video que les mostré, en la regeneración de los tejidos y en la regulación de nuestro metabolismo. Y entonces, ¿cuáles son los beneficios sistémicos? Pues ustedes los pueden ver aquí. Vamos a tener una salud sistémica, tanto en aspectos celulares, cerebrales, cardíacos, metabólicos, en nuestra piel, en nuestros huesos, articulaciones, en nuestra visión, en nuestro desempeño físico y en nuestra salud inmune. Aquí está muy cargada esta lámina, sin embargo, en las siguientes pues nos muestra esto mismo. Y entonces podemos ver que los ingredientes contenidos en Agelog Youth pues van a ayudarnos a tener una mejor salud cerebral, ¿sí? Favoreciendo esta protección y reparación de nuestro material genético, la formación de tejido nervioso, una mejor respuesta al estrés oxidativo celular por esta protección antioxidante, un balance inflamatorio adecuado y una regulación en nuestro metabolismo. En relación al funcionamiento cerebral, el contenido de Youth nos va a servir mucho para tener una mejor función cerebral, ayudarnos en nuestra memoria, en lo que es nuestra cognición, nuestro aprendizaje, ¿sí? A tener un mejor estado anímico. A nivel cardíaco, todos estos antioxidantes que vamos a hablar ahorita más adelante, pues nos van a ayudar a que nuestros vasos sanguíneos no estén tan apretados, tan cerrados, de tal manera que nos ayuda a tener una mejor presión arterial. Esto también nos ayuda evitando que se le pegue placas de colesterol y de ateromas y que se cierren, ¿sí? Ayuda mucho también a mejorar el control de la glucosa, ¿sí? Ya que ayuda a que funcionen mejor unos receptores que se llaman GLUT4 y que permiten el paso dentro de las células de la glucosa y por lo tanto que no se incremente tanto en la sangre. A nivel metabólico, no nada más en la glucosa que hablábamos, sino en el control de nuestros lípidos por sus contenidos en, en omegas, en ácidos grasos saludables, EPA y DHA. Eso nos ayuda a un control de nuestro colesterol y de nuestros triglicéridos también. A nivel de la piel, obviamente el contenido que tiene de vitamina D, de carotenoides, de ácido alfa lipoico, todo eso nos ayuda mucho a tener una piel saludable. La salud ósea, tanto por la vitamina D3 como por la vitamina K2, va a contribuir mucho a esta salud ósea y articular. Esta vitamina K2 también impide que el colesterol malo se pegue en los vasos sanguíneos. En relación a la salud visual, todo aquello que tenga un contenido rico en carotenoides, en provitaminas A, pues nos ayudan a un buen funcionamiento de nuestras células de la retina, de los conos y de nuestros bastones. Y ojo, no quiero decir con esto que una persona que tome Yud va a dejar los lentes. Ustedes pueden ver aquí en mi fotografía que yo uso lentes porque yo tengo miopía y tengo astigmatismo. Y si hay colegas médicos en la sala, pues sabrán que la miopía y el astigmatismo pues son alteraciones en el tamaño del globo ocular. Entonces, el ojo de los miopes es un ojo que es más achatado y por lo tanto la imagen este, no se, no llega directamente como debe ser a la retina y por eso es que se tiene la miopía.
Una persona que tiene astigmatismo, pues tiene una deformación en la córnea, y entonces aquí de hecho para las personas que tienen astigmatismo, pues el usar lentes de contacto duros, pues precisamente les sirve para esa dureza del lente de contacto, rectificar esa normalidad que tiene en la córnea y que se pueda ver. ¿Sí? Una persona que tiene astigmatismo, pues los lentes blandos adoptan la misma forma de la córnea y pues no le sirven mucho. Entonces, a lo que voy es que los defectos de refracción, como los que les acabo de mencionar, obviamente que no se van a corregir ni con este suplemento ni con ningún otro suplemento, son defectos de refracción. Sin embargo, sí vamos a poder darle los micronutrientes adecuados para que funcionen mejor nuestros conos y bastones, ¿de acuerdo? Pero sí, yo considero que tengo una responsabilidad enorme por ser médico en el dar una información lo más correcta y adecuada como debe de ser. Entonces, les repito, y sin dejarnos llevar por el entusiasmo de tener la camiseta bien puesta de nuestra compañía, sí, lo que son defectos anatómicos no son corregibles con suplementación. Obviamente, el desempeño físico, si tenemos eh, una alimentación con micronutrientes adecuados, pues puesto que igual que con el Vitalito o en el R2, sí nos puede ayudar en nuestra energía. Obviamente, todos estos micronutrientes nos sirven también para mejorar este sistema inmunológico como el que veíamos en el video. De tal manera que sí podemos aseverar pues que con los micronutrientes contenidos en el yud podemos obtener una expresión genética saludable que nos permita funcionar de la manera más óptima, tener beneficios anti-envejecimiento de tipo sistémico. Vamos a hablar ahora pues de la mezcla que hace tan particular al yud. Y ustedes pueden ver aquí, les decía yo que la compañía y específicamente los científicos de Life Gene Technology que tienen más de 30 años estudiando el genoma humano y la expresión genética, pues ellos tienen una, acéptenme el término de nutrioteca, aquí en esta lámina dice biblioteca de ingredientes, eh, creo que valdría bien el término de nutrioteca, es decir, tienen una biblioteca de nutrientes, de micronutrientes, que ellos van ensayando, como pueden ver ustedes aquí, esta sería nuestra plataforma AgeLock, y entonces tenemos una variedad de nutrientes que ellos van probando y van midiendo con el GenChip para ver en qué momento la expresión de ciertos genes se comportan de una manera más juvenil y esta mezcla pues está patentada. Entonces nadie más, ninguna otra compañía puede tener, tenemos con ninguno de los productos de AgeLock y de Pharmanex. Entonces, ustedes pueden ver aquí la diferente variedad de productos, como están en una cápsula, que es una cápsula muy particular, como veremos más adelante. Ok, en relación a lo que dice Ara de León, ¿no? Miren, eh, AgeLock Youth va a ser excelente empezarlo a probar ahora que tengamos el lanzamiento el 12 de noviembre. Hay que adquirir lo más que podamos pues, para poder tener una experiencia personal. Eh, AgeLock Youth viene a desplazar a los otros productos de Pharmanex, no, ¿de acuerdo? Entonces, se pueden seguir utilizando incluso el Youth con el iPad, por ejemplo, ¿sí? Entonces, para las personas que eh, podamos adquirir
alguna cantidad de yud y luego ya no lo tengamos hasta que salga el lanzamiento oficial, bueno, no vamos a tener un perjuicio, ¿verdad? En dejarlo de tomar, porque tenemos una amplia gama de productos excelentes de Pharmanex que podemos seguir utilizando. Sin embargo, una vez que lo podamos tener en nuestro mercado ya de manera permanente, por supuesto que va a ser un producto que, como dice el doctor Chan, es la madre de los suplementos, ¿de acuerdo? Y podemos seguirlo utilizando de una manera más continua, más permanente. Otra cosa que yo estoy esperando también desesperadamente es el TR90, ¿sí? Para tener la facilidad de seguir consumiéndolo y los paquetes de ADR que hay en los Estados Unidos de TR90 y en Colombia, que los podamos tener también en México. Ok, Pepis, pues habitualmente eh, la compañía siempre nos lanza retos de 90 días, de transformación en 90 días. Podemos ir viendo resultados. Más sin embargo, como cuando hablamos del True Face Essence Ultra y que pudimos analizar los estudios científicos, realmente uno puede ver resultados desde el primer mes, segundo mes, tercer mes. Obviamente, estos resultados se van potenciando con el tiempo, ¿no? Pero es muy seguro que las personas de una manera muy personal vayan notando cambios en su piel, en su visión, en su actividad física, desde los primeros días que empiecen a consumirlo, ¿no? Ok, y ustedes pueden ver aquí, pues, en este mapa mundi, cómo por eso decimos que aún en la mejor alimentación que podamos tener, pues es muy difícil que podamos obtener todos estos nutrientes que se encuentran alrededor del mundo. Y a nivel de Alaska, pues el consumo de salmón pues es muy frecuente en esta área, pero no sé cuántos de los que estamos aquí en la sala comemos salmón todos los días y en la cantidad necesaria para lograr una buena expresión genética. ¿Cuántos de nosotros aquí comemos maíz morado, que es algo muy frecuente en Perú, en Bolivia, que también lo tenemos en México, pero cuántos consumimos todos los días el maíz morado, que es muy rico en antocianinas, y estas antocianinas son antioxidantes muy potentes. Acá tenemos en Europa, pues la conocida dieta mediterránea, el romero francés, ¿sí? Los boquerones, las anchoas, el vino tinto, que sabemos que todo esto también es muy rico en antioxidantes, en resveratrol, en quercetina, obviamente en ácidos grasos saludables, EPA y DHA, y lo hacemos de uso diario. Eh, Hace algunos años, el doctor Serge Renaud hizo un estudio en Francia que se denominó la paradoja francesa, en donde se veía que las personas que vivían en Francia se infartaban menos que las personas que vivían en Estados Unidos, cuando en los países el consumo de grasas saturadas era más o menos semejante. Entonces, ¿por qué en Europa se infartan menos? Y bueno, las conclusiones que pueden ser controvertidas en un momento dado, eh, decían que los franceses en la cultura europea es común el, el que tomen vino tinto y que esto había influido mucho en que se infarten menos. Sí, Pepi, los productos en Francia, los que vemos aquí, pues es el romero, los boquerones, el vino tinto, las anchoas,
¿sí? Obviamente en la dieta mediterránea hay muchos otros alimentos, pero los que están aquí representados son estos. Y entonces les decía que en este estudio que se denominó la paradoja francesa, lo que se vio es que el riesgo de infartarse era de 1 en 1500 en las personas que no consumían vino. Cuando las personas consumían una copa de vino al día, eso se disminuía de 1 en 1500, se disminuía de 1 a 1200. Aquellos que tomaban 2 copas de vino al día, aumentaba un poquito, pero era menos de 1500, era 1 a 1300. Y aquellos que consumían 3 copas de vino, se quitaba esa protección cardíaca y tenían el mismo riesgo que el abstemio. Y entonces las personas que consumen más de 3 copas de vino, 4, 5, 6 o más, obviamente vamos a tener los efectos deleterios del consumo de alcohol, que es lo que más veo yo como gastroenterólogo, los pacientes cirróticos por el alcoholismo. Eh, Aquí en esta gráfica está representado esto que les estoy explicando y hablando, en donde el consumo de vino tiene una gráfica más o menos en una forma como de una V muy abierta, en donde la protección está en 1 o 2 copas de vino tinto al día, ¿sí? Ok, les digo que esto pudiera ser controversial porque habrá científicos también que han dicho pues que obviamente el consumo de vino no es la única variable que influye para que no se infarten. Sin embargo, sí está bien demostrado que el resveratrol, que es el antioxidante, la quercetina, que están en el vino tinto, en la cáscara de la uva, en las semillas de la uva, pues esto sí realmente confiere un factor protección, son antioxidantes muy potentes y que nos previenen a tener infartos, a tener hipertensión arterial y eh, arteriosclerosis y todo esto. Eso es bien cierto. Sin embargo, eh, en lugar de tener los efectos nocivos del alcohol, pues imagínense que nosotros tenemos la cantidad necesaria de resveratrol, de quercetina en esta cápsula de yud, ¿verdad? En donde nos la vamos a tomar y no nos vamos a emborrachar y vamos a tener los beneficios cardiovasculares del resveratrol y de la quercetina y de de otras antocianinas y bioflavonoides. Acá tenemos también otros, el romero nuevamente, pescados azules, cítricos, ¿sí? La cebolla, el ajo, en fin. Y en relación a los bioflavonoides cítricos, realmente estos los obtenemos de la cáscara de estos cítricos. Y yo les preguntaría a los que están aquí en la sala, ¿quién se come la naranja con todo y cáscara? ¿O quién se come un limón con todo y cáscara? Normalmente no nos comemos las cáscaras, ¿por qué? Pues porque tienen un sabor desagradable, ¿sí? Sin embargo, estos antioxidantes tan poderosos, que son los bioflavonoides cítricos, se encuentran ahí. Entonces, el poderlos tener en una cápsula nos permite que los podamos adquirir de esta manera. Entonces, todos estos micronutrientes van a estarnos brindando niveles consistentes durante todo el día al estar tomando 2 veces al día el yud y estarnos favoreciendo una expresión genética que nos mejore todos estos aspectos que habíamos hablado en las láminas previas. ¿De acuerdo? Bien, pues eh, antes de abrir a alguna pregunta que tengan, pues les muestro aquí la ficha técnica del yud, en donde ustedes pueden ver pues qué es lo que contiene: vitamina D3,
vitamina K2. Vitamina K2 es una vitamina muy especial, ¿sí? La vitamina K, ok, la vitamina K, normalmente la vitamina K1 es la que encontramos en los vegetales y la vitamina K2 la encontramos en algunos alimentos de carnes. Déjenme comentarles que normalmente un bebé, un recién nacido, y aquí se encuentra en la sala mi esposa Adriana, que es pediatra, no sé si hay algún otro pediatra en la sala, pero cuando un bebé nace, al recién nacido, se le inyecta vitamina K, vitamina K2, porque normalmente la vitamina K también la producen nuestras células intestinales, nuestra flora bacteriana, más que nuestras células intestinales, nuestra flora bacteriana, y ustedes pues, comprenderán que un bebé recién nacido pues nace sin ninguna bacteria, entonces no tiene quien produzca esa vitamina K y no va a comer vegetales, así que una manera de ayudar al recién nacido para que no vaya a tener una enfermedad hemorrágica del recién nacido, que así se llama precisamente, es inyectarles vitamina K2. Esta vitamina K2 nos ayuda mucho al metabolismo del calcio también, no nada más a la coagulación, sino también al metabolismo del calcio y al metabolismo de las grasas para que no se peguen en nuestros vasos sanguíneos. ¿Qué otra cosa contienen aquí? Pues los ácidos grasos que mencionábamos, EPA, DHA, bioflavonoides cítricos, el maíz morado, el ácido alfa lipoico, la quercetina, em, limonelo, romero, resveratrol que hablamos, el CoQ10, que también es un antioxidante muy, muy potente para un buen funcionamiento a nivel de nuestras mitocondrias, estos licopenos, luteína y azataxancina, ay caray, no alcanzo a azatancina. Bueno, finalmente todos estos son betacarotenos, ¿sí? Todos estos betacarotenos nos contribuyen mucho también a la salud visual. Recuerden que estos carotenos son muy ricos en las zanahorias y yo les preguntaría cuándo han visto un conejo con lentes. Entonces los conejos tienen muy buena visión porque tienen un muy buen consumo de carotenos. Aquí podrán entender bien que este suplemento, si lo estamos tomando, nosotros podemos darle un seguimiento a través del escáner biofotónico que nos mide nuestro nivel de carotenoides. ¿De acuerdo? Bien, dejaría abierto en este momento a preguntas que tuvieran para poderles responder. Ingrid, normalmente todos estos productos la compañía los recomienda a partir de los 18 años en adelante. Normalmente la compañía no tiene estudios o alguna experiencia con población pediátrica. Aquí pudiera comentarles, y salvo que la doctora Adriana Torres tuviera alguna otra opinión, pero por comentarios que ella misma me hace como pediatra, normalmente un niño que pese ya de 30 kilos en adelante, normalmente lo podemos manejar como un adulto ya en algunas dosificaciones. Sí, Emma, cómo no. De hecho, estoy grabando la presentación y la idea es subirla para que puedan volverla a revisar. Ok, José de Veracruz dice, ¿qué personas no deben tomarlo? Miren, eh, o con qué tipo de enfermedad. Nuevamente, la compañía es muy seria y es muy clara en indicarnos que la persona que tiene alguna enfermedad en particular y como la gran mayoría de quienes representamos a la compañía no son médicos,
el mejor consejo que pueden hacer a alguien que tiene una enfermedad es que lo consulte con su médico, para que así ustedes pues no se metan en camisa de once varas, como luego decimos en México, ¿verdad? Y pudieran tener algún problema. Porque nuevamente con el entusiasmo que tenemos como representantes de nuestra compañía, nosotros podemos decir a todo mundo que lo tome. Y finalmente, pues, si no somos médicos, eh, una persona que esté recibiendo tratamiento anticoagulante no puede tomar suplementos porque puede o aumentar el efecto del anticoagulante que está teniendo y entonces tener hemorragias, o disminuir el efecto anticoagulante y entonces que se tapen con coágulos sus arterias del corazón, tener un infarto en el corazón o en el cerebro y tener un infarto en el cerebro. Entonces, eh, algo que debemos preguntar es si la persona tiene alguna enfermedad y si está recibiendo anticoagulantes. Una persona que tuvo problemas de coágulos en el pulmón, lo que se llama una tromboembolia pulmonar, y que está recibiendo anticoagulantes, algunas de ellas les ponen un filtro especial en la vena cava inferior que se llama filtro de Greenfield, esa persona va a estar anticoagulada, entonces no debemos de recomendar, por más que estemos súper convencidos que es buenísimo y todo esto, que no me queda la menor duda, pero en este tipo de persona en particular pudiera ser problemático. Las personas que tienen, no sé, una válvula cardíaca metálica y que está tomando anticoagulantes, tampoco pudiera tomar. Hay personas que tienen enfermedades muy raras, hematológicas, de trastornos de algún tipo de proteína, y que también no pueden tomarlos. Entonces, por eso les digo, la persona que tiene una enfermedad, lo más prudente para las personas que no son médicos es decirle que lo consulte con su médico. La persona que no tiene una enfermedad, que no tiene ninguna enfermedad, hombre, adelante. Y estamos en el terreno de los suplementos, ¿de acuerdo? Hoy en día es muy común que todos nuestros jóvenes y mucha gente, no nada más los jóvenes, vayan a gimnasios a entrenar, a hacer pesas. Y generalmente cuando uno se inscribe en un gimnasio y entra, lo primero ahí que le venden a uno son suplementos. Entonces, estas personas que están haciendo ejercicio, porque además el ejercicio, si bien es bueno, ¿sí? Así como hablábamos que la inflamación es buena, pero que es una inflamación crónica, nos puede hacer mal. El ejercicio también en demasía obviamente nos está demandando mayor trabajo de nuestras células, mayor formación de radicales libres en nuestras células, de tal manera que hace una persona que hace ejercicio, por supuesto que debe estar tomando una suplementación adecuada. Y nosotros tenemos los mejores suplementos para recomendarles a este tipo de personas. ¿Sí? Ok, Gabriel nos dice que si se toma el ABC de Nuskin no se desperdiciarían muchos nutrientes. No, porque realmente el contenido del IPAC es distinto al contenido que tiene el YUT. ¿Sí? El contenido, por ejemplo, que podemos tener en el G3, ¿sí? Si bien tanto G3 como YUT contienen carotenoides, ¿verdad? Ahí se estarían sumándose, ¿no? Gracias, Emma. La ficha técnica se las puedo dejar aquí para que la bajen. Un diabético, pregunta Emma, ok, el diabético puede tomar el Ace-Log-Jute, por lo que les comentaba que ayuda mucho al buen funcionamiento de estos receptores que se llaman GLUT4 y que permiten la correcta entrada ¿cómo se llama?, de la glucosa al interior de la célula. Eh, el IPAC, por ejemplo, contiene picolinato de cromo y el picolinato de cromo también se ha visto que actúa a nivel de los receptores de la insulina para mejorar el tratamiento de la misma. Entonces, claro que pueden tomarlo. Obviamente, volvemos, no estamos diciendo que sean tratamientos para la diabetes. Y si una persona diabética
está tomando medicamentos para el control de su glucosa y va a tomar estos suplementos, obviamente que sí vale la pena que se esté monitorizando, ¿sí? A lo mejor en un momento dado pudiera disminuirse la dosis del medicamento que usa para la glucosa, pero esto obviamente tiene que ser un médico quien lleve este control. Por ejemplo, en relación al Vitality, hay estudios científicos que dicen también que a nivel experimental se ha visto que el Cordyceps sinensis, que contiene el Vitality, ayuda al metabolismo de la glucosa y que inclusive personas que están consumiendo algún tratamiento para la glucosa y que están tomando el Cordyceps sinensis, pues deben de monitorizar sus cifras de glucosa porque posiblemente pudieran disminuir la cantidad del medicamento para la diabetes. Pero otra vez, por eso es importante que estas personas tengan un consentimiento y una supervisión, una vigilancia, una monitorización por su médico tratante. No sé si quedó clara la respuesta, Emma. Ok, Paola nos dice que si el YUT puede ayudarnos a bajar de peso. El YUT no es para bajar de peso, ¿de acuerdo? Entonces, si queremos bajar de peso, yo les recomendaría ampliamente mejor utilizar el TR90, ¿de acuerdo? Porque realmente en el control de peso no está basado únicamente en la toma de un suplemento. Debe ser algo integral en la suplementación, la alimentación y el ejercicio, ¿sí? Entonces, hay algunas sustancias que nos ayudan por algún efecto termogénico o por la movilización de grasas, ¿sí? Como pudiera ser el té verde, como pudiera ser la L-carnitina, que de hecho el, el TR90 dentro de sus cápsulas de feed y de control, pues contiene té verde. Si bien no contiene la L-carnitina por sí misma, pero en los aminoácidos que contienen las malteadas, pues viene lo necesario para que nuestro organismo produzca la propia carnitina. Pero entonces, otra vez respondiendo a la pregunta, ¿es Log me sirve para bajar de peso? No está diseñado para eso. Sí, Gabriel, sí, sí, estoy grabando la presentación y espero podérselas compartir. Sí, la pérdida de memoria, y hace poco alguna amiga de Colombia me preguntaba sobre esto. eh, lo que tienen estudiado los científicos de la compañía es que sí puede ayudar al mejoramiento de la memoria. Ok, en relación a alguien con Parkinson, que dice aquí José de Veracruz. Miren, en la enfermedad de Parkinson es una enfermedad, es una alteración motora, ¿sí? Es un problema ahí degenerativo de que nuestro cerebro deja de producir una sustancia en particular, ¿sí? Y que nos trae estas alteraciones. Que pueda tomarlo la persona con Parkinson, puede tomarlo, ¿de acuerdo? Que eso le va a curar el Parkinson, no, ¿sí? Que va a ayudarle a tener una nutrición que le ayude a modular estos aspectos de mecanismos de defensa a nivel cerebral. Sí, de acuerdo, pero no tiene alguna sustancia en particular, es decir, no es un medicamento como los que usamos nosotros para el Parkinson, ¿verdad? Por lo tanto, no debemos verlo en ese sentido. Puede tomarlo, no hay alguna contraindicación, ¿verdad? Porque pues, no está tomando anticoagulantes como sería el caso que hablábamos. RORS, que se ayuda con la fibromialgia.
Mira, la fibromialgia ahorita es el diagnóstico de moda. En medicina luego tenemos diagnósticos también de moda y cosas que no sabemos bien a bien qué es lo que lo causa. Eh, que tuviera algo así en particular para tratar eso, no. Pudiera haber alguna mejoría en los síntomas, pues dependería de lo que está actuando a nivel de que se sienta un poquito con más energía, un mejor funcionamiento a nivel cerebral y lo que ya platicamos, ¿verdad? Pero no podría yo decirte que es un tratamiento específicamente ¿cómo se llama? Para fibromialgia, ¿de acuerdo? Las personas que están con diálisis, otra vez, miren, las personas que tienen una enfermedad y sobre todo una enfermedad tan terminal como es una insuficiencia renal crónica, es decir, el paciente que se está dializando, ¿qué quiere decir? Que ya no funcionan sus riñones, ¿de acuerdo? Y entonces esa persona no puede eliminar las sustancias tóxicas y no puede eliminar muchas cosas, ¿sí? Entonces, en relación a los suplementos, pues hay elementos que se eliminan a través de la orina. Y si el paciente no funcionan sus riñones, pues entonces va a ser a través de la diálisis. Entonces, realmente solamente el médico que está atendiendo el caso en particular del paciente que se está dializando, es decir, su nefrólogo, una vez que vea qué es lo que contiene el suplemento, pues es la persona más indicada para poderle decir lo puede utilizar o no lo puede utilizar. Entonces, les digo, personas realmente con enfermedades se vuelve un poquito más complicado para poder hacer una recomendación por parte de alguien que no es médico. Julieta pregunta que si alguien con problema de tiroides lo puede tomar. Bueno, otra vez, aquí va a depender si se trata de una persona con una baja producción de hormonas, es decir, un hipotiroidismo, o una persona con un hipertiroidismo. Normalmente la persona que tiene hipotiroidismo pues está tomando de manera diaria una dosis de la hormona tiroidea, que normalmente es lo que debería estar produciendo diariamente su tiroides. Entonces, obviamente una persona que está tomando su tratamiento para la tiroides, ¿puede tomarlo? Sí puede tomarlo. ¿Esto va a hacer que suspenda su tratamiento para la tiroides? No. Debe seguir con su tratamiento de la tiroides, debe seguir con su tratamiento con el endocrinólogo, ¿de acuerdo? Y también la mejor recomendación es de que le pregunte a su endocrinólogo si puede o no puede tomarlo. La persona que tiene hipertiroidismo y que está tomando medicamentos para el hipertiroidismo, médicamente para nosotros como médicos es más difícil controlar una persona hipertiroidea porque tenemos que darle varios medicamentos, por lo menos dos a dosis altas, y realmente toman muchas pastillas. Entonces, normalmente muchos de estos pacientes hipertiroideos termina el endocrinólogo o tratándolos con yodo radioactivo para que finalmente caigan a un estado de funcionamiento normal. Muchos de ellos se van a un hipotiroidismo, otros de ellos se operan y se les quita la tiroides, en fin. Entonces, nuevamente, la mejor recomendación que nos da la compañía es que la persona que tiene una enfermedad sea su médico quien dé el visto bueno de si lo puede tomar o no. Es lo mismo, Gabriel, en relación a la esclerosis lateral o la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es un trastorno que afecta las vainas de mielina que rodean a los nervios. Estas vainas de mielina son tejidos, son células con grasa que actúan como un aislante y que permite que la transmisión de los nervios sea más rápida. Entonces, la persona que tiene esclerosis múltiple tiene este tipo de alteraciones en sus nervios. Entonces, a ver, aquí el contenido del omega o de los ácidos DHA y EPA, pueden ayudarle, sí, claro que pueden ayudarle. Lo que contenga complejo B puede ayudarle, como el IPAC, de acuerdo. Pero, otra vez, no quiere decir con esto que sea algo que le vaya a curar a la esclerosis múltiple.
Es lo mismo en relación a su pregunta, Juanita Reyes. El R2 y el YUT, bueno, hay que ver otra vez cuáles son los contenidos del R2 y del YUT. Básicamente, el R2 contiene lo que es el Vitality. Ustedes saben lo que es el Vitality, el Cordyceps sinensis, la granada, se me escapa algún otro componente, ¿verdad? Que nos ayudan mucho a la formación de energía por nuestras células. Y el R2 contiene otros productos, ¿verdad? Que nos ayudan a la detoxificación celular, ¿de acuerdo? Aquí el YUT ya trae algo que nos ayuda también un poco a esta detoxificación, ¿de acuerdo? Como es el romero, ¿sí? Como es el CoQ10, ¿sí? Que son sustancias que ya en el interior de nuestro organismo hacen que estos mecanismos de defensa que inclusive nos promueven a la formación de otros antioxidantes, como es el glutatión, que es un antioxidante muy importante a nivel hepático, ¿verdad? Pues lo podemos obtener tanto en el YUT como en el R2. Bueno, eh, pues yo les agradezco su asistencia y su participación. Espero haber contribuido a una mayor comprensión en los aspectos de epigenética, que es en lo que está basada la plataforma Edgelock, y los invito el día de mañana a la videoconferencia de presentación de negocio que hacemos todos los miércoles a las 8 de la noche. Que pasen muy buenas noches. Bendiciones a todos ustedes. Perdón, antes de salirme,